Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa. El público tiene la palabra. Jueves 27 de agosto del 2020. Ya estamos casi a finalizar el mes. Hoy día iniciamos nuestro programa para ponernos en contexto con lo que dicen los medios de la capital, con sus portadas principales. Vamos con las portadas principales de los diarios de la capital. Ahí tenemos el diario Exitosa. El diario Exitosa dice: ratificarán ley de ONP. El Merino, presidente del Congreso, va a ir por la insistencia en el Parlamento de la República. Vamos con la siguiente portada. ¿Sí? ¿La puedes ampliar un poco? El diario Expreso, el diario de oposición al gobierno: tragedia económica, dice el diario Expreso. Así califica el expresidente del BCR lo que está ocurriendo en el Perú. El economista Jorge Chávez Álvarez así califica. Esta desdicha lo estamos viviendo en el aspecto económico, también en la parte social e institucional. Hay 7 millones de personas desempleadas que no pueden ser absorbidas por el resto de la economía, dice el diario Expreso en su portada principal. Perú, el país con mayor tasa de mortalidad en el mundo, eso lo hemos venido diciendo nosotros en los programas diariamente. El diario peruano en su portada principal: gobierno impulsa la educación digital y el cierre de brechas. No ha podido comprar las tablets. ¿Y de qué estamos hablando? Una mentira. Vamos a la siguiente portada. El diario La Razón, en su portada principal, dice: devolución de aportes a ONP va sí o sí. Así lo manifestó el presidente del Congreso. En otro de sus recuadros, las sentencias del Tribunal Constitucional revelan un claro declive jurisdiccional. Y dice en otro recuadro: Perú pasa a ser el país con la mayor mortalidad del mundo por el COVID-19. Vamos a la siguiente. El diario Gestión. El diario Gestión, parte de los medios de comunicación del grupo de Graña Montero, ¿sí? Ya se borraron pérdidas del 97% de afiliados de AFP por COVID. Ahí hay una situación, a ver, vamos a ver, para detallar esa noticia. Ya se borraron pérdidas del 97% de afiliados de AFP por COVID. La República en su portada principal: polémica por ley de retiro de la ONP. Así señala el diario La República en su portada principal. Vamos a la siguiente. El Comercio: no hay zona liberada de control constitucional, dice el diario El Comercio en su portada principal. Es decir, para ellos no pasa nada en la economía del país, para ellos no pasa nada con el COVID, que somos el primer país del mundo, por tasa de mortalidad. No dice absolutamente nada los grupos que están aliados al gobierno y que reciben su mermelada de ellos. Así tenemos. Esos son los principales medios de la capital, sus portadas, pues, de quienes están con el gobierno, ¿no? El diario El Peruano, que van en línea con la información veraz que debe recibir el pueblo peruano. Lo cierto es que hay una situación de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo por el haber aprobado los parlamentarios la devolución a los trabajadores a la ONP, quienes estaban afiliados a la ONP. Eso significa que hay fondos para poder que los 5.400.000 trabajadores que aportaron en su momento tengan
no tienen una pensión, no tienen nada, y por lo tanto los aportes que ellos hicieron en su momento es lo que están reclamando. Aquí no hay dádiva, aquí no se está pidiendo bono, aquí se está pidiendo gobierno, yo entregué un dinero y tienen que devolvérmelo porque yo no recibí nunca pensión, más allá de que ello ha sido un fondo colectivo de mucha gente, no tiene nada que ver para la evolución de este grupo social, porque ayer les decía, si nosotros sumamos los 6,5 millones desempleados por este COVID, más 5,5 millones, estamos hablando de 13 millones de peruanos, ¿sí?, que ya van a perderlo todo. Y estamos hablando de más del 25% de la población peruana. Nosotros somos 32 millones de peruanos, ¿sí? Y si 13 millones está en ese rango, estamos hablando que casi más de cerca del 40%. La gente, aparte desempleada, este grupo social que aportó en su momento 13% de su planilla a la ONP, no se le quiere reconocer absolutamente nada. En esa polémica se ha estado en los últimos días en los medios de la capital. Sí, nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con el programa. ¿Cómo pagar tu servicio en Supercable? Hay diferentes formas de hacerlo. Te explicaremos. ¿Cómo pagar tu servicio sin salir de casa? Puedes hacerlo a través de la banca móvil del BCP, ingresando desde tu computador o laptop a www.viabcp.com. Ingresa a Banca por Internet. Selecciona la opción de pago de servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. De la misma forma puedes hacerlo a través del aplicativo móvil del BCP, ingresando desde la app Banca Móvil BCP. Selecciona la opción Pago de Servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. Puedes escribirnos al WhatsApp 969-668-498 y coordinaremos la visita de un agente debidamente identificado. De igual manera, cuando realices tus compras de primera necesidad, si el local es agente del BCP, Interbank o Casnet. Si necesitas mayor información, escríbenos al WhatsApp 969-668-498 o visita www.supercable.com.pe. Porque yo me quedo en casa con Supercable. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Ya estamos de retorno en el programa y lo anunciado, ya estamos con el congresista vocero alterno de Acción Popular, el congresista Ricardo Burga, para hablar con él sobre la devolución de los aportes a los trabajadores de la ONP que no llegaron a cumplir los 20 años de aportes. Muy buenas noches, congresista, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, señor Carabalú, por la llamada y a su disposición, a sus órdenes. Dígame. Muchas gracias. Sí, le escuchaba en una entrevistas en algunos medios de la capital y usted un poco como que apoya esta devolución, pero también hace otro tipo de planteamientos alternos. ¿Nos puede explicar a nuestro público de qué se trata para que los oyentes y trabajadores de la ONP lo escuchen? Mira, yo voté en abstención para la aprobación de este proyecto de ley. Fija un monto inicial de devolución hasta una UIT, que lo significa 4.300 soles. Pero además en este proyecto también se habla
de que se va a devolver la totalidad de los fondos de aquellas personas que habiendo aportado entre 5 y 19 años y que no tengan pensión, se le va a devolver el íntegro de su dinero. La pregunta que yo hice el día del pleno al presidente de la Comisión de Economía fueron dos, básicamente. La primera, ¿cuánto iba a costar este proyecto de ley? ¿A cuántas personas se iba a beneficiar? ¿Y en qué tiempo se iba a otorgar? Y la segunda era que, ¿por qué se estaba escogiendo por la posibilidad más fácil de devolverle a 2,5 millones de personas que no tienen pensión habiendo aportado y que el gobierno se desentienda después de esta devolución y nunca más podamos dar una ayuda social? El planteamiento era de que a las personas que habían aportado de entre 5 y 19 años, 11 meses, que no habían logrado una pensión, se les diera una bonificación por los años que no habían recibido pensión, pero que además, a partir de esa fecha de promulgación de la ley, se les incluyera en el Sistema Nacional de Pensiones, en la ONP, para que reciban una pensión mensual hasta el final de sus días y que complementariamente se les diera el servicio de salud a través de salud. Entonces, esto no se tomó en cuenta y por eso la razón por la que voté en abstención. Yo estoy de acuerdo en que debe devolverse el dinero a través de un bono, básicamente para a todas estas pérdidas están con pensiones mínimas y muchos de ellos no reciben un solo sol, a pesar que han aportado. Entonces, pero además hay un problema, como yo manifesté en el pleno. Este fondo no es un fondo individual, sino es un fondo básicamente colectivo, donde los ingresos que entran a esta bolsa automáticamente se distribuyen entre los 600,000 pensionistas. No es que cada persona que abona va a una cuenta individual, no es totalmente diferente a la AFP. Además de eso, el descuento que le hacen a los trabajadores por la ONP no es un aporte, es una contribución. Y eso muy poca gente se ha dado cuenta. Y por lo tanto, al ser una contribución, viene a ser una imposición tributaria. Y la mejor demostración que es que cuando un empresario, cuando retiene los fondos de los trabajadores y no los paga, quien acota no es ni el salud ni el trabajo, es la propia SUNAT que acota al empresario requiriendo estos pagos. Por lo tanto, no es un aporte, no es, sino más bien es un tributo, y eso hay que cambiarlo en la ley, porque esto viene desde el origen de la creación de la ONP. Entonces hay una distorsión, porque además hay que reconocer una deuda social que existe. El Ejecutivo ya lo reconoció, ha propuesto una devolución de 1.300 millones para todas las personas que están en la ONP, lo que significa una distribución promedio de 250 soles por persona, lo cual me parece y ofensiva para las personas que están en la ONP. Yo hablé con la señorita ministra de Economía y con el Premier, trasladando mis inquietudes y quejándome de este monto tan pequeño y irrisorio que estaba proponiendo el Ejecutivo. Pero también me preocupaba el tema maximalista que estaba haciendo el Congreso, donde aprobó un proyecto sin ningún sustento técnico o económico que podría ocasionar un hueco en la caja fiscal. Hay que acordarse además de que el Congreso el día lunes ha aprobado no solamente la ONP, sino la eliminación del CAS y de recibos honorarios en el MINSA y en el Salud. Lo que significaría es, para este año, 1.200 millones de gasto en el MINSA y 340 millones en el Salud. Y a partir del próximo año, 3.000 millones de gasto corriente en el MINSA y 1.200 millones de gasto corriente en el Salud. O sea, en total estaríamos aprobando un gasto corriente de casi 20.000 millones. En el tema de la eliminación de CAS, yo estoy totalmente de acuerdo que debe eliminarse el CAS y el tema de contratación por residuos honorarios. No se puede tener a peruanos de segunda categoría y tener peruanos que hacen la misma función que otro que esté en planilla y que tiene todos los beneficios sociales. Esta distorsión y este abuso que ha estado haciendo el propio Estado de contratar a estas personas debe acabarse. Pero no podemos hacerlo de golpe, porque esto va a afectar la caja fiscal. Lo que hay que hacer es un proceso paulatino y modificación 20%
de las personas que estuvieran en CAS, de tal forma que en 5 años se podía estar completando el 100% de CAS, y eso iba a depender de la inclusión de los años de servicio que tenga y de la fecha que ingresó a trabajar en el MINSA, y de la misma forma en el salud. De tal forma que uno no crea un hueco en el tema presupuestal. Y lo que más me preocupa es en el salud, porque yo no sé si usted sepa de que el día de hoy, por cada 100 soles que ingrese de salud, 72 soles se ven gasto de planilla. Y si le incorporamos la totalidad de trabajadores de CAS o de recibos por honorarios a la planilla de salud en 728, este ratio de ingreso versus planilla sube a 82 o a 85 soles en promedio, cual solamente quedaría 15 soles de cada 100 para medicinas y ampliación de infraestructura, lo que va a ocasionar que lamentablemente se reduzcan las atenciones médicas a partir del próximo año, si esto se da de un solo golpe. Y esas preocupaciones que yo he esgrimido en el Pleno del Congreso, y reitero, no estoy en desacuerdo que se dé, estoy en desacuerdo en la forma que se está pretendiendo dar, todo de un porrazo que va a ocasionar, obviamente, un estado grande en la caja del Estado, y además va a contribuir a incrementar la pérdida del Producto Bruto Interno. El PBI ha disminuido de junio del año pasado a junio de este año en 30 puntos. Y el desempleo ha crecido de 4.5 y hoy día está más o menos bordeando el 10 y 12%. Así que es necesario cumplir con una deuda social que tiene el Estado, pero hay que hacerlo de acuerdo a los cánones macroeconómicos y disponibilidad de caja. Si no, la medicina va peor que la enfermedad, y eso es lo peligroso. Ya, congresista, este fondo que se ha aprobado, estamos hablando del presidente del Congreso, lo he visto en un diario que habla de 16.000 millones de soles. ¿Ese es el monto real que ustedes han establecido dentro del Congreso o no hay un monto establecido de cuánto estamos hablando? No hay un monto establecido, se estima más bien las cifras que va a costar este proyecto de ley. Inicialmente se había estimado en 13.000 millones, yo calculé en 15.800, pero hay algunas publicaciones que están hablando de entre 1.000 y 20.000 millones. Y esto es básicamente porque hay que calcular el interés de aquellas personas aportadas durante mucho tiempo en pensión. Y si este proyecto de ley tiene intención de devolverles esos fondos a estas personas de pensión, hay que retrotraer a soles reales desde el momento que comenzaron a aportar. Y eso es lo que incrementa el monto final. Por eso nadie sabe exactamente cuánto va a costar. Entonces, está hablando entre 13.000 millones y 20.000 millones. Soles más, soles menos, pero es un monto bastante importante que va a afectar no solamente la caja del Tesoro Público, sino que va a poner en riesgo las próximas pensiones de aquellos que hoy día reciben quizás una mínima pensión, pero que reciben algo del Estado. Entonces, esa es mi preocupación. Y lo que además yo he tratado de sostener y sigo sosteniendo es que acá no debe haber una pugna entre ejecutivo y legislativo. Acá la única pugna que debe haber es tratar de solucionar el problema a esos 4.700.000 pensionistas que hoy día están esperanzados en recibir un monto, ya sea a través de un bono, o a través de un reitero, o a través de una devolución. Ya el Ejecutivo reconoció esta deuda social, como dije antes, y ha reconocido un monto inicial de 1.300 millones. Creo que lo importante acá es que la ministra de Economía se reúna con los 4 presidentes de comisiones que han tenido un dictamen favorable a la devolución de la ONP para poder llegar a un acuerdo saludable y no llegar a lo que yo me temo que vamos a llegar, al Tribunal Constitucional, que declare esa ley inconstitucional, y los únicos perjudicados van a ser los pobres jubilados que vienen recibiendo migajas de sus pensiones. Acá hay que llegar a un acuerdo para que esas 4.700.000 personas reciban ya en el corto plazo un monto que no sea el minimalista que ha presentado el Ejecutivo de 1.300 millones, pero tampoco aquel monto maximalista que está proponiendo el Congreso. Creo que acá lo que debe primar es el diálogo, pensando no en quién gana la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino pensando en solucionar una realidad y una deuda social que hoy día atraviesan un número importante de peruanos. Si no, estamos jugando con la necesidad y las expectativas de un pueblo que cree que va a recibir un dinero y que lamentablemente de continuar estas pugnas el resultado va a ser 0 soles. Y eso es lo que me preocupa.
Y por eso invoco al Ejecutivo y al Legislativo a sentarse en una mesa y poder llegar a cifras en que ambos poderes coincidan y poder eliminar todo este trámite engorroso y disputas que no nos llevan a nada bueno. Claro, definitivamente es una posición muy sensata. Congresista, Cecilia García, he escuchado un discurso muy subido de tono en el sentido de que tienen que devolver sí o sí el dinero. El ex congresista Johnny Lescano, en una entrevista del día de ayer con nosotros, sostenía que habían fondos y mencionó varios aportes, varios fondos donde se podía tener ese dinero. ¿Usted en ese sentido va en esa misma línea de sus correligionarios, en el sentido de que si hay el dinero, mire, yo he escuchado a Johnny Lescano, y confunde, y disculpe la expresión, papas con camotes? Porque él ha hablado inclusive que PCR y el gobierno ha dado 60.000 para reactiva. Pero eso no es un fondo de pérdidas, es un fondo que se va a recuperar porque estos son préstamos. Lo que está dando la ONP es diferente. Es un bono que se va a un fondo que se entrega y no se recupera. Es un reconocimiento de una deuda social. Y lamento que Johnny hable de que hay fondos cuando el fondo que tiene el Estado, que es una cuenta intangible y de provisión, que a la fecha tiene 5.000 millones de soles, es un fondo que está asegurando las pensiones a futuro de los 600.000 pensionistas el día de hoy. Si se utiliza ese fondo, que es intangible, no hay pensiones a partir del siguiente mes de que se pague o se coge este dinero. ¿No es cierto? Y creo que Johnny ha recibido una pésima información. Y además, cuando se habla, escuché también a Cecilia García cuando dice que los estados financieros de la OMB dicen que tiene 24.000 millones. Sí, en papel los tiene 24.000 millones, pero lo que tiene líquido solamente son 5.000 millones y que son de reservas. Y los 19.000 millones están en una cuenta por cobrar, que está básicamente judicializada en un 90%, y que no es de liquidación inmediata, porque nadie te va a comprar una deuda que tiene ya en juicio más de 4 o 5 años, que no va a ser realizable en el inmediato. Así que no engañemos al pueblo, no engañemos y no creamos falsas expectativas. Yo creo que la intención inicial fue buena, y hay que recordar que mi amiga Cecilia, quien quiero mucho y aprecio bastante, ella propugnaba la evolución del 100% de los exportes de la ONP, con lo cual destruía todo el fondo y todo el sistema pensionario de los 600.000 que hoy día reciben, y las generaciones que se iban a ir integrando este sistema pensionario. Con esta ley, además, a los únicos que estamos beneficiando es a las AFP, les soy honesto, porque ante esta disputa mucha gente va a optar por trasladar sus fondos a la ONP, que hoy día todavía no han recuperado la totalidad de pérdidas que estuvieron con el tema de la pandemia. El fondo 3 aún está en pérdidas, pero ante un sistema que es malo y el otro que es pésimo, prefiero quedarme con el malo, porque con el pésimo sé que no voy a recibir nada, pero con el malo por lo menos voy a recibir mi platita, porque yo sé cuánto tengo y cuánto he aportado, y si no llego a tener una pensión importante, puedo retirar el 95.5% de dicho fondo al final de mi vida laboral. 5% pasa a pagar esa luz para tener yo cobertura médica. Entonces, creo que hay que tratar este tema con un poquito más de conocimiento y un poquito más de saber interpretar los estados y balances financieros de las empresas, ¿no? Congresista, justamente lo que usted está manifestando, mucho de la gente un poco como que veía en el sentido que usted está haciendo, proclamando, diciendo, vamos a una mesa de diálogo con el Ejecutivo y el Parlamento para que no pierdan los jubilados. Y eso nos parece una buena propuesta. Pero la otra es que como que usted le está tirando un salvavidas a la ministra de Economía, el hecho es que ya está próxima a ser censurada. ¿Tiene que ver eso con lo que usted está manifestando? De ninguna manera. De ninguna manera, porque ¿qué gano yo apoyando a la ministra de Economía si el legislativo va a ir en insistencia con el proyecto, va a firmarlo, va a promulgarlo y el Ejecutivo lo va a impugnar ante el Tribunal Constitucional? ¿Quién ganó? ¿El Ejecutivo? No. ¿Quién perdió? ¿El Congreso? No. ¿Ganó el Congreso? Tampoco.
¿Quién perdió? Son 4.700.000 peruanos. Y ellos son los que estoy tratando de defender para que no nos vayamos de acá hasta 8 meses en una pugna entre el legislativo y el ejecutivo, una pelea absurda que al final los únicos perdedores van a ser 4.700.000 peruanos. Y que nos va a pasar la factura el día próximo es crédito de la clase política, tanto el ejecutivo como el legislativo, y cualquier político como bandera, y va a engañar a la gente que necesita, a los más necesitados, y vamos a tener un aventurero quizás en Palacio a partir del 28 de julio, y eso es lo que quiero evitar. Acá no se trata de salvar a la ministra de Economía con quien no me une ninguna amistad y que recién he conocido ahora que soy congresista. Así que, y lo que pasa es que yo tengo una formación básicamente financiera, yo siempre he estado laborando en el sistema financiero, he sido de COFIDE, he sido funcionario de COFIDE, he sido funcionario del Banco de la Nación, he sido gerente de tesorería, y lo que a mí me gusta es sustentar técnica y económicamente cualquier proyecto, más porque tengo la expertise de ser consejero. Yo sé que pueden manejar las cuentas, puedo cubrir algún desbalance, y eso es lo que yo le exigía a la ministra de Economía, cuando le manifesté que sus 1.300 eran demasiado poco, y podría tomar de ese fondo de reserva porque sí le 500 millones de ese fondo, y eso son de los futuros pagos de pensiones. Pero además de eso también le propuse la transferencia de algunas partidas presupuestales que no se están utilizando el día de hoy en los diferentes ministerios. Por ejemplo, en el tema de la ejecución presupuestal en el Ministerio de Educación es muy baja. Ahí hay un dinero que podría trasladarse fácilmente para el tema de cubrir esta bolsa. Vamos a una Para el pago de la ONP. Ahí fue un fondo, no sé cuál, pero por lo menos luego que les ayude a sobrevivir en esta época de pandemia. Congresista, su posición no ha traído problemas dentro de su grupo parlamentario por su posición así clara, enfática, directa, con conocimiento de causa. Mire, yo he tenido la satisfacción de que los parlamentarios que aún están vivos del año 80 me hayan llamado, me hayan felicitado por esta posición. Y lo recibo con bastante humildad y me hacen entender que estoy por el lado correcto. Nada se gana construyendo paredes que dividan. Acá hay que construir puentes que unan. Y acá hay que pensar básicamente en 4,5 millones de peruanos que hoy día están esperanzados en recibir un bono, un reintegro o una compensación en los próximos días. Y no pasar los 8 meses en pugnas y peleas absurdas, que absolutamente los únicos perdedores van a ser los... Sí, eso es clarísimo, congresista. La gente por esta pandemia pues tiene una necesidad de dinero, pérdida de trabajos y los aportes también de estos ex trabajadores. Congresista, se está planteando al Tribunal Constitucional le está pidiendo el Congreso si tienen usted la posibilidad de postular en este próximo elecciones. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, no lo han pedido al Tribunal Constitucional. Yo me he enterado por los diarios que APP, a través del presidente de la Comisión de Constitución, ha hecho la consulta al Jurado Nacional de Elecciones. Aparentemente muchos de la bancada de APP tampoco han tenido conocimiento de esto. Y no lo sé, voy a preguntar, pero no le veo mayor trascendencia o importancia al tema. Lo que pasa que acá, por lo que he podido leer en la nota, la iniciativa del presidente de la Comisión de Constitución era en el sentido que si se autorizó a los congresistas que habían sido cesados el 30 de septiembre a postular para este efecto complementario, y la Constitución manifiesta que el periodo parlamentario de 5 años, si es que estos que estábamos en medio podríamos volver a postular para completar los 5 años. Creo que por ahí viene el tema.
pero soy honesto, no conozco el texto formal. El jurado no se veremos con tranquilidad qué responde el jurado. Lo que sí me preocupa es la injerencia del Tribunal Constitucional en decisiones autónomas del Congreso. Me refiero básicamente a la forma de cómo estamos votando, porque hoy día estamos en una pandemia que lamentablemente la propia pandemia hace imposible que el Pleno se reúna en su totalidad presencialmente, básicamente por temas de seguridad y salubridad. Lo que se aprobó en el Congreso fue que los voceros transmitieran el voto al secretario técnico para contabilizarlo. Y eso lo hacíamos por un tema de factor de tiempos, porque lo que se hace mientras que se está debatiendo y se pide el voto, los voceros pedimos el voto a cada uno de los integrantes de nuestra bancada y nos mandan por WhatsApp su voto, a favor, en contra, en abstención. Y es mucho más fácil y se ahorra tiempos en recoger la información vía WhatsApp y cantarla en el Pleno, porque además pública, porque además sería el canal del la votación de la bancada. Y hay un registro de eso, porque además los voceros de todos los partidos tienen que cantar, porque además, si hubiera algún error, cualquier congresista que está conectado al sistema TIN puede decir, señores, no, yo no voté a favor, voté en contra. Y lo dice públicamente, como oportunidad puede haber sucedido. Me parece que sucede en 2 o en 3 oportunidades de que hemos sido electos congresistas. Pero ahora quieren que individualmente se cante el voto. Eso implicaría en promedio en 130 parlamentarios entre 1 hora, hora y media más de retraso, solamente por el que cada uno cante su voto. Porque como no es presencial, cuando era presencial era muy fácil, apretábamos el botón verde, el rojo, el amarillo, y en 30 segundos salía la votación computarizada y todo el mundo sabía cuántos votos pintaba cada color. Pero hoy día no, hoy día hay que hacerlo individualmente, y después cantarlo, sumar los votos manualmente si quiere usted, y poderlos cantar finalmente al secretario técnico. Lo único que está haciendo el Tribunal Constitucional es buscar un pretexto para declarar constitucionales todas las leyes que ha aprobado el Congreso desde que hemos entrado a este sistema de votación. Y eso no lo vamos a aceptar. Congresista. Y más viniendo de un Tribunal Constitucional que ya tiene su mandato vencido más de un año, 6 de los 7 integrantes, ¿no? Sí, definitivamente hay que nombrarlos de una vez. Ojalá que pueda usted este Congreso. Congresista, los micrófonos del público tienen la palabra para su despedida. Bueno, estoy contento y honrado de que desde Piura me hayan llamado para poder esa entrevista, porque mi padre es piurano, le cuento. Mi padre fue parlamentario de Acción Popular en el 80 al 85, y mi padre nació en un pueblito llamado Santo Domingo, en la serranía de sangre con dicho departamento. Pero porque me he propuesto ir a la tierra de mi padre, que hace muchísimos años no he regresado. Así que espero estar pronto por mi tierra, porque la considero mi tierra también, y ir a visitar a Santo Domingo, un pueblito que aprecio mucho y que espero conocer próximamente. Sí, congresista, y por eso viene ese carácter así, fuerte, por ser la gente de la Sierra Piurana. Un abrazo, congresista, gracias por estar con nosotros. Gracias, un saludo a todo el pueblo piurano, muy amable, gracias. A usted. Estuvimos con el congresista Ricardo Burga, ¿sí? Vocero alterno de Acción Popular, maneja cifras macroeconómicas por el hecho de tener un expertise personal, ¿no? Un bagaje, que eso tiene mucho de credibilidad cuando la gente está dentro de su carrera, ¿no? Economista, gerente de varias instituciones, entonces habla con fundamento, y allí hay que ponerle mucha atención para no estar de una u otra manera alimentando cosas que no van a suceder a los 4.700.000 aportantes a la ONP. Vamos a estar pendientes de este tema. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con el programa.
Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. ¿Cómo pagar tu servicio en Supercable? Hay diferentes formas de hacerlo. Te explicaremos cómo pagar tu servicio sin salir de casa. Puedes hacerlo a través de la banca móvil del BCP, ingresando desde tu computador o laptop a www.viabcp.com. Ingresa a Banca por Internet. Selecciona la opción de pago de servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. De la misma forma puedes hacerlo a través del aplicativo móvil del BCP, ingresando desde la app Banca Móvil BCP. Selecciona la opción Pago de Servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. Puedes escribirnos al WhatsApp 969-668-498 y coordinaremos la visita de un agente debidamente identificado. De igual manera, cuando realices tus compras de primera necesidad, si el local es agente del BCP, Interbank o Casnet. Si necesitas mayor información, escríbenos al WhatsApp 969-668-498 o visita www.supercable.com.pe. Porque yo me quedo en casa con Supercable. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Estamos de retorno en el programa y para complementar lo dicho por el congresista Burga, ¿sí? Vamos a escuchar un video de una participación de la congresista Cecilia García sobre la devolución de los aportes de la ONP. Vamos con el video. Muchas gracias, señor presidente. La justicia tarda, pero llega. Esta lucha ha dejado de ser una lucha de dinero para ser una lucha de dignidad, del valor, del orgullo de esas personas y esos millones de peruanos que de buena fe, le entregaron su dinero al Estado. Estamos proyectando esta primera etapa de entrega de unos 15.000 millones de soles. La mitad, señor presidente, de lo que el señor Velarde le dio a las AFPs. La cuarta parte de lo que la ministra de los Millonarios le dio a los de Reactiva Perú. ¿Y así dicen que valemos lo mismo? Esa es la justicia, pero no. Darle su plata al pueblo, eso es descabellado y va a destrozar la economía del Perú. ¿Acaso los 90.000 millones que le dieron a los grandes no desplomó la economía del Perú? Esa es la realidad. ¿Por qué hoy el Banco Central de Reserva no le presta los 15.000 millones a la ONP si ya se descubrió que sí hay dinero? 24.000 millones en el Fondo Consolidado de Reservas, 19.000 millones de deudas por cobrar, en total 43.000 millones que tienen mis hermanos de la ONP, pero no quieren tocar este dinero. ¿Por qué será? ¿Porque el gobierno es el principal deudor de la ONP? ¿O quizás porque si seguimos escarbando e insistiendo, vamos a darnos cuenta de que el dinero está en los bolsillos de quiénes? ¿De Credicor? ¿Del BBVA? ¿Y de las vacas sagradas que siempre se han creído dueños de este país? Esa es la verdad, señor presidente. El gobierno nos miente. El dinero ha sido, es y será de quien lo trabajó, de quien la sudó. Pero no, señor presidente. Dicen, los pensionistas se van a quedar sin jubilación. Y eso es falso. El Fondo Consolidado de Reservas tiene 24.000 millones suficiente para garantizar 10 años de pensión para los jubilados. Claro, si le sacamos el dinero del bolsillo al señor Romero, al señor Rodríguez y a todos esos que se acostumbraron a tenernos a todos nosotros como sus títeres de este juego y de este país. Es necesario decirle a la ministra de los Millonarios y al señor Vizcarra de que una cosa es tener popularidad en un papel pagado llamado encuesta y otra cosa es lo que él va a sentir de ahora en adelante si observa esta ley, que es el odio real de la gente del pueblo, porque se están metiendo
haciendo con su orgullo, con su trabajo, y los está condenando al hambre. El presidente tiene que aprender a decir la verdad. El presidente tiene que aprender a respetar el orgullo y la dignidad de los peruanos. El presidente, hoy más que nunca, tiene que ponerse del lado del pueblo. El futuro es hoy. Ahí tenían el furibundo discurso confrontacional con los grupos económicos de la congresista Cecilia García. Los grupos económicos lo que hacen es enviarte cartas notariales con amenazas para que dejes de tocar el nombre de sus grupos económicos. La situación del país ahora está cambiando, en realidad, y está cambiando básicamente porque las redes sociales le permiten a la población tener una profusa cantidad de información que les llega a sus teléfonos. De manera que ellos se dan cuenta quién está diciendo la verdad y quién no. Y por eso nosotros como programa intentamos ver todas las partes. Es decir, hemos tenido al congresista que discrepa con la congresista García, ¿no? Discrepa con el presidente de la Comisión de Economía, tiene sus argumentos. Cecilia también tiene algunas cifras, pero lo cierto es que tienen que devolverle el dinero a los aportantes a la ONP. Tienen el derecho ahorita en esta pandemia. La mayoría de trabajadores que han estado en la actividad y han perdido su trabajo, ¿sí? Han hecho uso de ese 25% que le corresponde en el caso de las AFP. Ha servido para mantener en los últimos meses esta pérdida del trabajo, esta difícil situación económica que pasan todos nuestros compatriotas a nivel del país. Y hoy día también, a colación a este dinero que se pretende devolver, y ojalá que haya un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para que se les pueda devolver el dinero a los aportantes de los trabajadores a la ONP. Es importante. O sea, no se puede dejar desamparados a un 5.400.000 compatriotas. Y por otro lado también hay otras cuestiones alternas de jubilación, de pensión 65 que nadie pidió, pero que esos asistencialismos de parte de los gobiernos para tener en futuras candidaturas a un grupo de gente para que voten por ellos, ¿sí? Tiene que terminar. La gente no quiere que le des dinero, quiere un trabajo, quiere ganárselo. Y entonces por eso esto de los bonos, que nadie ha pedido, ¿sí? Pero que más bien deben ir a otras situaciones económicas de la población. Lo que ha debido hacer este gobierno desde el inicio de esta pandemia es haber entregado mascarillas, alcohol, gel, protectores, todo ha debido, en vez de estarse botando millones de soles en nuestro país, y que también grupos le han estado robando al pueblo peruano. En ese sentido, creemos que esta devolución de los aportes de la ONP a los trabajadores que no han cumplido con los 20 años para tener una pensión justa, ¿no?, debe terminar. Y por eso insistimos en que desde esta tribuna nosotros mantendremos a todas las partes, y discursos como ese, por ejemplo, que no los va a pasar nunca la prensa mediática, jamás, nunca, pero aquí sí vamos a pasar los discursos polémicos que enfrenten a los grupos económicos en nuestro país. Hay que enfrentarlos, porque esos grupos económicos
están dentro del Estado, han asaltado al Estado. Sí, grupos económicos, estudios de abogado, apelaban sus infinidades de demandas judiciales para tener una pensión, los de la ONP, pero ¿cuánto pagaban los estudios de abogados grandes en Lima para que no les paguen a los trabajadores? ¿Sí? Eso tiene que terminar en nuestro país. Y la verdad es que ahora que ustedes tienen mayor información como la que hoy ya gozamos, que es las redes sociales, nos permiten, ¿sí?, que podamos llegar a muchas personas con que ellos tienen que enterarse de las cosas que tenemos que enfrentar. Los medios de comunicación mermeleros, ¿no?, que esas encuestadoras, que cómo le van a dar, en este momento le van a dar 60% de aceptación al presidente de la República. Ya, pues, no se pasen. O sea, ese es tratar de engañar al pueblo. Y por eso nosotros entrevistaremos a la gente que puede dar un discurso diferente a los grupos económicos, pero que apoye a los ciudadanos de este país que están desprotegidos en todo. Telefonía, gas, todo lo tienen los grupos económicos, y que tiene que haber, de verdad, una refundación. Sí, tiene que ser modificada la Constitución en la parte que agravia a los peruanos. Tiene que ser modificada la Constitución en la parte que exonera de impuestos a las grandes empresas. Cuando la SUNAT persigue al bodeguero de la esquina, al panadero. Eso tiene que cambiar en nuestro país. En eso estamos totalmente de acuerdo nosotros, en que tienen que haber discursos de esas características. Nosotros con eso damos por concluido el programa del día de hoy. Hasta mañana, si así Dios nos permite estar con ustedes.